El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6 de la mañana con 26 minutos. Gracias por la sintonía. Gracias por conectarse con nosotros a través de nuestra retransmisión en Facebook Live. Qué interesante leerles, verles, además, ver el número de visualizaciones que tenemos cada día, pues nos acompañan, nos suscriben, nos critican, nos escuchan, que para mí es fundamental aquello, que nos escuchen, que nos amplifiquen, que discrepen con lo que decimos aquí. Muchas veces también que no coincidamos. DJ, me dicen que la radio en la señal web no está al aire. A ver si podemos chequear el momento que usted pueda, querido DJ, si es que estamos al aire con la señal web. Ya lo habíamos solucionado, pero nos reporta un oyente. Aparentemente tenemos alguna situación. Bueno, ya lo vamos a revisar. Gracias por la alerta. Y saludos a quienes se conectan desde las otras provincias donde no tenemos señal abierta. Y no tenemos señal abierta, claro, y nos podemos conectar a través del Facebook Live. Empecemos con los temas económicos. Di lectura a una noticia y viene a ser la noticia con la que madrugamos, nos enteramos. Diario El Comercio la publicó después de las 11 de la noche. Creo que muchos ya no la leímos, yo la leí recién esta mañana. El presidente de la República insiste en la recaudación anticipada de impuestos, y digo insiste porque hubo un primer intento hace pocas semanas, la emisión de un decreto ejecutivo que, en el uso de sus atribuciones constitucionales enmarcadas en el estado de excepción, emitió hace varios días para recaudar anticipadamente el impuesto a la renta, argumentando la necesidad de enfrentar el contexto de la pandemia por el COVID-19. El presidente insiste porque ese decreto fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, se echó abajo. La Corte dispuso que se devuelvan los recursos a los contribuyentes que ya pagaron. La nota del Comercio, recapitula la parte pertinente, dice: los recursos se necesitan para cubrir pagos pendientes por 154,7 millones de dólares y requerimientos adicionales por 265,3 millones de dólares. Es un decreto larguísimo que tiene 22 hojas de considerandos, y la parte ya propiamente dicha del decreto me parece que tiene 3 o 4 páginas, la parte del decreto donde hay la decisión, pero los considerandos suman 22 páginas, y me imagino que tiene que ver, los considerandos tienen que ver con toda la parte argumentativa de un decreto ejecutivo, y me imagino que procuraron curarse en salud para que la Corte Constitucional no les vuelva a echar abajo esta intención de la recaudación anticipada de impuestos. Dice que la medida va dirigida a los grandes contribuyentes que cumplan con 3 requisitos: aquellos que generaron utilidad contable durante el primer semestre del 2020 y que en el 2019 hayan reportado ingresos por más de 5 millones de dólares. Se establecen algunas excepciones, como por ejemplo los negocios micro, pequeños y medianos que estén ubicados en Galápagos, que pertenezcan al sector turístico, de la actividad agrícola y exportadores habituales. El presidente de la República, amable audiencia, tiene la atribución constitucional de disponer la recaudación anticipada de impuestos en el contexto de un estado de excepción. De hecho, lo están haciendo cuando faltan apenas 10 días para que finalice el estado de excepción, y a partir del día 14 de septiembre el país recupere algunas de las libertades restringidas por el estado de excepción asociado a la pandemia. La libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de tránsito y movilidad, porque ya no se podrá emitir un toque de queda. Pero llama la atención que el gobierno insista en una medida que ha sido abiertamente cuestionada por el sector productivo. Y llama la atención cuando el gobierno argumenta la necesidad de financiamiento, la necesidad de recursos para cumplir con pagos pendientes. Digo, llama la atención porque ayer, por ejemplo, el señor presidente de la República, en su cuenta Twitter, posteaba lo siguiente:
Gracias a una gestión transparente generamos confianza internacional, honramos deudas heredadas, renegociamos con éxito los bonos, riesgo país bajó 3.893 puntos, vendrán 6.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y 2.000 millones de China, blindamos la dolarización y cuidamos de los vulnerables. Yo quiero saber, y voy a hacer una pregunta muy básica que seguramente muchos de ustedes estarán pensando, porque claro, muchos de ustedes seguramente, y quien les habla, no somos especialistas en macroeconomía, pero les invito a aplicar el sentido común. Si tan bien nos está yendo en nuestras relaciones internacionales, si tan exitosa fue la renegociación de los bonos, si el Fondo Monetario Internacional ha comprometido a través de un nuevo acuerdo desembolsos por 6.500 millones de dólares, si hay compromisos de créditos con China por 2.000 millones de dólares, ¿dónde está la plata? ¿Qué están haciendo con la plata? Rememoro la pregunta que se hacía hace años el político y académico y varias veces ministro de Estado Vladimiro Álvarez Grau, que además fue candidato presidencial, con esa campaña: ¿dónde está la plata? Y pregunto públicamente, ¿dónde está la plata? ¿Qué están haciendo con la plata? La plata que dicen que el Estado se ahorra porque ya no va a tener que pagarles a los tenedores. La plata que dicen que el Estado va a recibir fruto de compromisos internacionales. ¿Qué están haciendo con ese dinero? Porque claro, hay anuncios muy generales, que el dinero va para la reactivación productiva, que el dinero va para los temas sociales, que el dinero va para atender las necesidades de los más pobres. Ok, ¿a dónde va exactamente el dinero? ¿Qué están haciendo con los recursos? Inversión pública no hay. Este es un país que tiene casi nula la inversión pública en los últimos tiempos. Este es un país que se nos ha dicho está enfrentando una crisis económica muy compleja. Este es un país en el que no le pagan al tiempo los salarios a los servidores públicos y por ende hay un efecto recesivo en la economía porque otra vez, aunque parezca repetitivo, pero hay que insistir, si no le pagan a tiempo el salario al trabajador, el trabajador no puede satisfacer sus necesidades básicas y por ende el comercio no se dinamiza. Y si no tenemos dinamización en el comercio, la industria no va a vender al sector comercial. Y si no vende, la industria no produce. Y si no produce, van a tener que cerrar empresas o reducir su planta de trabajadores. Varias veces hemos hablado y hemos compartido con ustedes de esto que denominamos un círculo vicioso. Vicioso. El que enfrenta la economía ecuatoriana. Vicioso. ¿Qué están haciendo con la plata? O sea, entran recursos, y esto nos vienen diciendo desde hace algún tiempo. No nos vayamos tan atrás, hablemos desde el año pasado. El año pasado, más o menos entre marzo y abril del año anterior, nos presentaron, igual que hoy, con gran suceso, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que supuestamente, a partir de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, iban a llegar recursos frescos, que se iba a activar la economía, que no sé qué. Ese acuerdo estuvo atado a una serie de compromisos que el Ecuador no pudo cumplir. Y por eso, la revisión del Fondo Monetario, si mal no recuerdo, de agosto, sirvió para que el fondo no desembolse, creo que eran 250 millones de dólares más o menos, que debía desembolsar en septiembre del año pasado. Y luego en diciembre se desarticuló el acuerdo con el fondo por incumplimientos del Ecuador. Y el año pasado, en sucesivas entrevistas que tuvimos en este espacio de noticias, analistas y conocedores de la macroeconomía decían justamente que en la historia del Ecuador, que ha firmado varios acuerdos con el Fondo Monetario Internacional,
solamente en un caso se logró cumplir con todas las condiciones establecidas por el FMI. Que históricamente Ecuador no ha podido cumplir con todas las condiciones que acepta el Ecuador para poder lograr el aval del fondo, recibir recursos y claro, ese aval le permite acceder también a créditos con los otros multilaterales, con el Banco Interamericano de Desarrollo o con el Banco Mundial. Y dicen quienes defienden este tipo de instrumentos que eso genera certidumbre, que supuestamente con esa certidumbre, y lo dicen con mucha pompa, no pomposamente, esa certidumbre con el aval del Fondo Monetario permite que lleguen inversiones extranjeras al Ecuador. Yo pregunto si han llegado inversiones extranjeras al Ecuador, si es que alguien tiene alguna referencia de que hay un aumento de la inversión extranjera. Más allá del contexto de la pandemia, que es un contexto planetario, no es un contexto exclusivo del Ecuador o de América Latina. Yo quiero saber, insisto, qué están haciendo con la plata. El presidente Moreno, en su cuenta Twitter ayer, aparece este post que di lectura, pero dice, honramos deudas heredadas. En prácticamente todas las entrevistas que he tenido en los últimos tiempos aquí en este espacio, queda claro que una buena parte de esas deudas, por ejemplo en el tema de los bonos, corresponden a la actual administración gubernamental. No solamente a la anterior, sino a la actual. Yo quiero saber si el actual gobierno, si el Frente Económico del presidente Moreno y el propio mandatario hacen un ejercicio de autocrítica sobre la parte que también les corresponde y dejan luego de 3 años y pico, cuando les queda poco más de 8 meses para terminar el gobierno, dejan el mismo discurso, el mismo cliché que han utilizado a lo largo de más de 3 años. La herencia del gobierno anterior. Han tenido 3 años para tratar de solucionar las cosas con base en el discurso que ellos mismos han presentado. 3 años después siguen hablando de la herencia anterior. ¿Qué ha hecho el gobierno actual? ¿Y cuál es la corresponsabilidad del gobierno actual? ¿El gobierno actual no se endeudó? ¿El gobierno actual no negoció deuda? ¿El gobierno actual no renegoció deuda que este mismo gobierno contrajo? Son preguntas que deberían ser respondidas por parte de las autoridades. E insisto, no quedarse únicamente en el cliché de hablar de las deudas heredadas. Después, le dicen al país, hemos logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y van a llegar a 6.500 millones de dólares del Fondo Monetario, del FMI. ¿En qué tiempo? ¿En qué plazos? Porque no es que va a llegar en un solo día los 6.500 millones de dólares para aliviar la situación económica del Ecuador. Esos desembolsos no se los hace de un solo tajo. Esos desembolsos se los hace en función de plazos y en función de cumplimiento de condiciones por parte del país. Esto hay que explicarle a la gente. Por eso, cada 3 meses llega al Ecuador una misión del Fondo Monetario Internacional para revisar el cumplimiento de los acuerdos con ese organismo y con base en esa revisión hay un informe favorable para conocimiento del directorio del fondo y el directorio aprueba el desembolso de una parte de esos recursos comprometidos. Esto se ha explicado, se le ha explicado esto al país, cómo va a ser el desembolso de los 6.500 millones de dólares de los cuales nos habla el señor presidente de la República. Y luego, y esto es lo más importante, amables oyentes, televidentes, internautas, que fue la pregunta que yo le planteé en la entrevista ayer a Pablo Dávalos. Pablo Dávalos dice, lean, no ataquen al mensajero, decía él en la entrevista. Según Pablo Dávalos, que dice, y nos lo dijo aquí en este espacio, él ha leído el acuerdo con el fondo en inglés. El acuerdo con el fondo que debería ser publicado en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas, que debería ser difundido en inglés y en español para que no haya ningún tipo de suspicacia. Y el acuerdo completo, no solamente un resumen para contentarnos a los ecuatorianos. Decía Pablo Dávalos el día de ayer que el acuerdo con el fondo, para variar, establece condiciones
que en el contexto político, económico y social del Ecuador, amables oyentes, televidentes e internautas, serán inaplicables. Inaplicables. ¿Qué nos decía Pablo Dávalos ayer? Insisto, Pablo Dávalos reveló que él ha leído. Le pregunté varias veces y él asegura que sí. Yo he leído, ahí está en inglés, lo he leído en inglés. Que se vuelve a poner como compromiso del Ecuador la revisión de la tasa del impuesto al valor agregado IVA. Pregunta pública a las autoridades del Frente Económico y al propio presidente Moreno. ¿Están pensando en proponer una nueva reforma tributaria, esta vez para aumentar el impuesto al valor agregado? ¿Es cierto eso? Traslado la pregunta a las autoridades de gobierno y lo hago a través de estos micrófonos porque lamentablemente cuando se invita a las autoridades del Frente Económico, con la única excepción de la gerente del Banco Central del Ecuador que nunca se niega a conversar con este espacio, el resto de autoridades se niegan a venir a entrevistas con nosotros. Únicamente la gerenta del Banco Central del Ecuador lo hace. Nadie más. El ministro Richard Martínez no viene a este espacio, no quiere conversar con nosotros, prefiere ir a otros medios y está en su derecho. Pero hago esta pregunta pública. ¿Están pensando en serio en proponer una reforma tributaria para elevar el impuesto al valor agregado del 12 al 13, al 14, al 15, al 16, al 17, al 18%? No lo sé. Pero cualquier intención de elevar el IVA, amables oyentes, televidentes, internautas, cualquier intención depende de una decisión de la Asamblea Nacional. Los temas tributarios son exclusivos del Ejecutivo, o sea, solo el Ejecutivo puede proponer reformas tributarias, pero esas reformas tributarias no se pueden aplicar por decreto. Deben pasar por una aprobación de la Asamblea Nacional. Y en este momento es claro, no hay condiciones políticas para que la Asamblea Nacional siquiera debata esta posibilidad. No las hay. El gobierno carece de músculo político. El gobierno ya no tiene bancada. Hasta la saciedad, en este mismo espacio, Jimena Peña, José Serrano, por mencionar dos ejemplos, de voceros de la bancada de Alianza País, han dicho, no nos digan bancada oficialista porque no lo somos. Alianza País no es la bancada de gobierno. Entonces, Lenín Moreno no tiene bancada en la Asamblea. La bancada de la organización política que auspició la candidatura presidencial de Lenín Moreno. La bancada que pertenece al movimiento político del que Lenín Moreno en el papel es presidente, no se siente como bancada de gobierno. No se siente. Entonces, el presidente Moreno no tiene bancada. Sin Alianza País, ¿qué le queda? Creo, el Partido Social Cristiano, que los socialcristianos no van a dar sus votos para elevar impuestos. Eso está claro. Es una política de los propios socialcristianos desde hace varios años. Ellos no votan por el aumento de impuestos. Y por otra parte, y lo más importante, ¿ustedes creen que los asambleístas, a menos de 6 meses de las elecciones, van a votar por el aumento de impuestos? Es imposible. Perdónenme, yo sé que en la política cualquier cosa puede suceder, pero también sé que la política es una cuestión de momentos y de conveniencias. A la Asamblea no le conviene en este momento, incluso a riesgo de ser más impopular de lo que es, pensar siquiera en la posibilidad de un aumento de impuestos. Tiene sentido. Entonces yo pregunto públicamente si esto es real, si la alerta que lanzó ayer Pablo Dávalos en este espacio es real. Si efectivamente hay esta intención. Solo una digresión, me dicen que ya estamos con la señal en la web, ya las manos mágicas del DJ, a ver si le avisamos a Marcia Gilera, Miss Picuazá, que estaba preocupada, ya me estaba traicionando y se estaba yendo a otra radio, mi querida amiga Manavita portovejense.
Ya estamos en la web, ya estamos en Túnel Radio y en otros tipos de plataformas, ya estamos con la señal, me reporta el DJ. Solamente esa digresión. Retomo el tema económico. Lo otro que también decía Pablo Dávalos, que dentro de los compromisos con este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional consta la eliminación del impuesto a la salida de divisas. ¿En serio? ¿Hay la posibilidad de proponer igualmente a la Asamblea la eliminación del impuesto a la salida de divisas? Esto probablemente sí sea menos polémico que el otro, el del IVA, porque estamos hablando de la eliminación de un impuesto que ha sido largamente peleada por algunos actores políticos y por el sector empresarial. Ustedes han escuchado en varias ocasiones que los empresarios y que los líderes de varias bancadas legislativas han planteado la eliminación del impuesto a la salida de divisas, porque dicen que por eso no llega la inversión al Ecuador. Pero el argumento del ISD, es lo que nos han explicado, es garantizar que los dólares se queden en el Ecuador como una de las medidas para que los dólares se queden en el Ecuador y proteger y blindar la dolarización. Decía también Pablo Dávalos, eliminación del coeficiente de liquidez doméstica, la autonomía del Banco Central del Ecuador, cuyo proyecto el año pasado fracasó cuando lo enviaron a la Asamblea Nacional, ¿se acuerdan? En octubre, noviembre del año anterior, el Ejecutivo envió un proyecto económico urgente de 400 y pico de artículos, entre los cuales constaba la eliminación de la autonomía del Banco Central, y ese proyecto fue rechazado por la Asamblea. Con 70 votos se dispuso el archivo y luego el gobierno, para salvar la parte tributaria, emitió un proyecto muchísimo más corto, más pequeño, que sí fue aprobado y donde se establecieron algunos cambios tributarios que están vigentes desde el 1 de enero. Igual se necesita una reforma legal. La flexibilización del sistema financiero, y esto me quedé loco. Insisto, no lo digo yo, lo dijo Pablo Dávalos, y Pablo Dávalos dice: revisen el acuerdo con el fondo. ¿Se acuerdan lo que pasó con el país en 1999? Yo quiero refrescar la memoria de varios de nuestros oyentes, televidentes e internautas, refrescar la memoria de los, tal vez de mi generación, de nuestros adultos, de nuestros mayores, y contarles a los más jóvenes que una de las causas centrales de la crisis financiera de 1999 fue la flexibilización de los controles a la banca. La historia da cuenta que en 1994 el Congreso Nacional aprobó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano, que dio luz verde a la flexibilización de los controles financieros. Cualquier sociedad financiera se convertía en banco. Y voy a utilizar la misma frase de Pablo Dávalos: no me crean a mí, lean, revisen. Había sociedades financieras que se convirtieron de la noche a la mañana en bancos, porque era facilito. No había un control exhaustivo sobre su liquidez, sobre su solvencia y sobre su patrimonio. Y llegó el año 99, año de ingratísima recordación, que algunos lo quieren tapar con un dedo, ¿no? Porque hace poco tiempo hubo un lavado de imagen sobre el gobierno de Maguad, cuyas erráticas decisiones económicas, además de lo que ya se venía con esa nueva ley vigente desde 1994 en el gobierno de Durán Ballén, resulta que terminaron por provocar la caída de los bancos, un efecto dominó en el sistema financiero ecuatoriano. El feriado bancario, que supuestamente era por 24 horas y se prolongó por 5 días a lo largo de toda una semana, en la segunda semana de marzo de 1999, y la siguiente semana, al inicio de la segunda quincena de marzo del 99, los bancos abrieron nuevamente sus puertas, pero la gente tuvo límites para retirar su plata, porque se quedó congelada. Y los jubilados que tenían guardada su plata en los bancos, y la gente a la que le habían comprado las renuncias. Yo conocí gente a la que le compraron las renuncias y que trabajaba en el Congreso Nacional, que depositó su plata en un banco, que invirtió a través de depósitos a plazo fijo. Se quedó sin su plata.
Y los jubilados no podían sacar su dinero para hacerse atender. ¿Y cuántos jubilados murieron? ¿Cuántos adultos mayores fallecieron? Memoria, como siempre planteo, memoria histórica, como siempre planteo. Y hoy, decía ayer el economista Pablo Dávalos, insisten en reglas para flexibilizar el control financiero. Yo creo que el Ecuador debería, me parece que el sistema financiero también, porque hubo bancos que lograron capear el temporal. Los bancos más grandes sobrevivieron. Esos bancos, que eran sociedades financieras y que se convirtieron en bancos de la noche a la mañana, no sobrevivieron a la crisis. Hay que revisar la historia. Pero yo no creo que el propio sistema financiero no haya aprendido la lección de lo que pasó en el año 99. Porque luego de la crisis del 99, amables oyentes, televidentes, internautas, se aplicaron una serie de controles, se endurecieron los controles y se empezaron a utilizar normas internacionales para el control del sistema financiero ecuatoriano, las famosas normas de Basilea, por mencionar un ejemplo. Con base en esas normas, establecer mínimos de solvencia, liquidez y patrimonio para los bancos. Queremos regresar a lo del año 94. Esa es la intención. Otra pregunta pública que hago, con el debido argumento. Reformas al Seguro Social. Han perdido 3 años y más para impulsar una reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se perdió también 10 años, se perdieron 10 años. Los 10 años del economista Correa en el poder también fueron perdidos en el sentido de impulsar una verdadera reforma, una reforma integral a la seguridad social. Y este gobierno no ha sido la excepción. Ni con Correa ni con Moreno. No tenemos nueva ley de seguridad social. La ley de seguridad social que tenemos es la ley que data del momento político y jurídico posterior a la Constitución de Sangolquí. Esa Constitución que establecía inclusive la posibilidad de la participación privada en la seguridad social viabilizó la aprobación de una ley en el Congreso del 98 al 2003. Y esa ley fue declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la época. Y esa es la misma ley que tenemos, que ha tenido parches a lo largo del tiempo, reformas puntuales a lo largo del tiempo. Ni en el gobierno del economista Correa, ni en el gobierno del licenciado Moreno han impulsado una reforma profunda al sistema de seguridad social en el Ecuador. Otra asignatura pendiente. Ahora plantean una reforma integral al IES. Primero que no hay tiempo. No hay tiempo. Y no hay capital político. No hay. Estas son las cosas que ayer planteaba el economista Pablo Dávalos y cuyas inquietudes las hacemos públicas, ya que no hay otra forma. Trasladamos públicamente a través de nuestra señal, trasladamos públicamente estas inquietudes y les decimos a ustedes, esto es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo mismo es la cosa? Hagan que los ecuatorianos leamos y conozcamos la letra pequeña. Que también conozcamos la letra pequeña. En fin, esta parte de la economía que nos preocupa y que nos preocupa mucho, el tema de los salarios. Ayer hubo una decisión de un juez con base en un recurso presentado por el defensor del pueblo, probablemente uno de los funcionarios más mal vistos del momento político actual. Para algunos es un error que hayan designado a Freddy Carrión como defensor del pueblo. Un error para algunos. Sobre todo para quienes defienden al todopoderoso e impoluto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que para algunos todo hizo bien. Nosotros creemos que así como tuvo aciertos, tuvo muchos errores y los hemos visibilizado.
Creo que uno de los aciertos de ese consejo fue designar a Freddy Carrión defensor del pueblo, que es un organismo que estaba allí, que no tenía mayor relevancia. Y por lo menos el funcionario y su gestión han permitido visibilizar, porque no puede hacer más. La Defensoría del Pueblo no tiene capacidad sancionadora, pero le han permitido por lo menos visibilizar algunos temas sobre los cuales el común de los ciudadanos están en la indefensión. Uno de esos es el tema de los sueldos. Un juez ha ordenado el pago inmediato de los salarios a los servidores públicos. ¿Qué dice el gobierno sobre esto? ¿Va a cumplir con la decisión judicial o se van a atrever a presentar un recurso para apelar esa decisión del juez? Que no sería nada raro, ¿no? No sería nada raro. Que simplemente esta decisión judicial la considere algún saludo a la bandera y digan, bueno, no hay plata. Y una vez más, siempre hablar sobre lo que ocurrió en el contexto de la pandemia, ¿no? No había plata, pero priorizaron el pago de recursos a los tenedores de los bonos. Hoy supuestamente no tienen plata para pagar los sueldos. ¿Qué están haciendo con los recursos que se recaudan a través de los impuestos? Hay una máxima constitucional que da cuenta que los egresos permanentes se financian con ingresos permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que con los impuestos, que son ingresos permanentes, la recaudación de impuestos es un ingreso permanente. Esa plata debe servir para financiar los sueldos, que son egresos permanentes. ¿Qué se está haciendo con la plata? Esa es la pregunta central que planteo durante la jornada del día de hoy, amable audiencia. Me dicen ya pagaron, pero pagaron julio, ¿no? Agosto no les han pagado. ¿O a alguien ya le pagaron agosto? Cuéntenme. De lo que se les han pagado julio. Y creo que hay muy pocas excepciones, creo que pasa en algunos gobiernos locales en donde están al día con los sueldos. ¿Les pagaron solo julio o también les pagaron agosto? Porque si les pagaron agosto, fantástico. Les han pagado solo julio. Por lo menos. Ya no les deben 2 meses sino 1 mes. Ah, ya le pagaron agosto, nos dice por acá una internauta. Y otra, en cambio, dice, no han pagado agosto. Pues yo digo, algunos les han pagado y otros no. Yo no entiendo eso. Pero qué bueno que le hayan pagado agosto. O sea, usted está al día, aquí de la cuenta Pasarela Rosa. Ya me pagaron agosto, dice. Pero Eduardita Verdadera dice, no, agosto no han pagado. José Vázquez dice, agosto no han pagado. Vilma Vilena dice, no me han pagado agosto. Yes Ann, no han pagado agosto. Winston Reyes, agosto nada. Cecilia Páez dice, pagaron julio. Ivette Carolina dice, agosto no han pagado en las universidades. Sol Parra, decepcionada, dice, agosto pagarán en octubre. Lo de Eduardo Gómez es más triste todavía. No pagan julio ni agosto a las enfermeras. Gracias a mi doctor Pablo Araujo. Abrazos, mi doctor. Le vi una fotografía con su señor padre. Qué alegría que se haya recuperado su señor padre. ¿Ah? Abrazos, doctor Pablo Araujo, también para su hermana, la doctora Paulina, a quienes tanto apreciamos. No pagan agosto, nos dice mi doctor. Ah, pero acá desde una cuenta que dice entretenimiento seguro, dice, ya está pagado agosto a los docentes. Alex Ramos dice, ayer también pagaron agosto a los docentes. Esa es buena noticia, por ejemplo. Qué bueno. Esa es buena noticia porque, claro, empezaron clases esta semana. Qué bueno que les hayan pagado. Al menos tenemos 2 mensajes que nos confirman. Gracias, Santiago, por esas palabras. Muchas gracias, Santiago Torres. A ver, John Arias dice, solo julio han pagado, el 80% del sector salud todavía adeudan agosto. Santiago Carrera nos dice, el municipio de Machala no paga desde julio. Sé, por ejemplo, que la Municipalidad de Quito está al día con sus trabajadores.
tengo conocimiento sobre aquello. Madeleine Nayesca dice, se me perdió el mensaje de Madeleine. A ver, por aquí tenía. Se me perdió. Saltó la pantalla. Diego Fernando Antino dice solo julio. Robert Cabezas, de esta semana pagaron julio, agosto no. Marianita Santander, en cambio, dice solo julio a los profesores. Bueno, les han pagado a unos y otros no. Francisco Rosales dice no pagan agosto, soy docente universitario. Fernando Andrade, salud no han pagado. Verónica Ruiz, no pagan agosto. Manolo Cuesta, en cambio, dice a pocos docentes, o sea, no son todos, han pagado ya julio y agosto, no es a todos, o sea, lo que me queda claro es que no les han pagado a todos. La doctora Sánchez dice que les han pagado agosto. Bueno, ahí tenemos un montón de mensajes, un montón de mensajes de nuestra audiencia. A unos les han pagado y a otros no. ¿Por qué pasa eso? Sería bueno que alguien explique. Y otros acá dicen el Troll Center está al día. ¿Qué tal? Bueno, voy a la pausa. Al retornar ya estaremos iniciando con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Como siempre, muy honrado de contar con su generosa sintonía. Tenemos una agenda muy interesante. Vamos a hablar del caso Sobornos, la expectativa del recurso de casación prevista para el día de hoy. Vamos a hablar de las listas de asambleístas, de las organizaciones políticas, y vamos a hablar sobre los casos de corrupción también con Felipe Rodríguez más adelante. Estará con nosotros Ronnie Aliaga, Francisco Jiménez, parte de nuestra agenda de entrevistas para la jornada del día de hoy. 7:02, aquí en A Primera Hora.